Muchos confunden lo que es diezmo y ofrenda, porque son dos diferentes cosas. Diezmo es la 10ª parte. Claro. Pero ya ofrenda es un sacrificio, es dar tu vida. Hay algo bien interesante en el tema de la bendición de Dios, porque muchos creen que la bendición de Dios solo va a venir a través del dinero. Sí. Entonces eso significa que su corazón está amarrado al dinero. Las personas que más alegan de que el diezmo no es para ahorita, que no es para este tiempo, son personas que yo creo que no leen la palabra o quieren ignorar esto. Bendiciones a todos, bienvenidos nuevamente a este programa Testimonio Vivo. Hoy traemos un tema muy interesante. Estoy con un hijo espiritual de casa, el líder Minor, y hoy queremos edificarte con este tema acerca de los diezmos, de las ofrendas, si es necesario hacerlo, qué beneficios hay, qué dice la Biblia, qué es lo más importante. Y pues bienvenidos al programa, hijo, bienvenidos al programa. Gracias, pastor, gracias. La verdad que sabemos que hacemos esto para edificar tanto al pueblo de Dios, todos los que nos miran a través de las redes sociales. Al final de cuentas, creo que es un tema, de una u otra manera, siempre va a ser un tema controversial cuando hablamos de dinero. Pero creo que hoy más que nunca, el pueblo de Dios tiene que educarse con respecto a las finanzas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Podemos ver, creo que desde un inicio, que los hombres de Dios, Abraham, Jacob, Isaac, fueron hombres que aunque pasaron por su proceso, pero fueron hombres muy benditos, muy prósperos, tanto espiritual como también materialmente. Así es. Así que gracias, pastor, por la oportunidad que recibimos en este día. Nos sentimos muy honrados de hacerlo, así que creo que es importante que, como lo decía usted, que el pueblo de Dios sepa que Dios es el mismo desde la antigüedad y hasta la eternidad, dice la palabra. Y entonces, así como pudo el Señor trajo bendición sobre aquellos que antes estuvieron desde el padre Abraham, Dios no ha cambiado y Él quiere esa misma bendición para nuestras vidas en estos tiempos. Así que pienso que debemos de, valga la redundancia, comenzar con el tema y la pregunta de qué es el diezmo, ¿verdad? Para poder entrar en materia directa, ¿no? Es una pregunta que yo sé que vamos a tener comentarios. Claro, claro. Y bienvenidos los comentarios, Dios los bendiga, sean buenos o sean malos. Pero de acuerdo a la palabra, el diezmo es un mandato y consiste en darle la 10ª parte de todo lo que ganamos antes de impuestos. Yo creo que eso muchas veces en otros países lo manejan mejor que en nuestros países, ya que aquí pues muchas veces recibimos pagos en efectivo. Pero literalmente es un mandato de Dios divino que consiste en dar la 10ª parte de todo nuestro ingreso bruto, que llega a nuestras manos, el cual debemos apartar antes de hacer cualquier otro gasto. Muchas veces creo que tratamos de, desafortunadamente en nuestra cultura, tratamos de hacer, en inglés se le dice shortcuts, ¿verdad? Hacer como atajos. Y tratamos de decirle al Señor, bueno, te voy a dar un diezmo de esto, pero no de esto. O sí de este ingreso, pero no de las remesas. Porque aquí vivimos en un país, ¿verdad?, donde se recibe bastante remesa. Pero al final de cuentas, lo que podemos ver bíblicamente, y esto es lo que vamos a hablar hoy, el diezmo sí es un mandato de Dios, pero no aparece solamente en la ley. Aparece desde antes de la ley. Así es. Ahora, para usted, hijo, ¿usted siente que es obligatorio darlo o es algo voluntario? Es controversial que yo le vaya a contestar de esa manera, pastor, en cuanto a que si mi perspectiva es de que nada en el Señor, cuando uno ama al Señor, pastor, nada es obligatorio. Así es. Porque el Señor dice, dame, hijo, tu voluntad. Entrégame tu corazón. Es decir,
Dios no va a obligarnos a hacer nada que esté en contra de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Él es decir, debemos de actuar bajo el favor de la fe y la gracia de Dios. Amén. Para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y en este caso de los diezmos, más que una obligación, pastor, yo pensaría en un acto de amor personal hacia el Señor, porque si nosotros como hijos de Dios hemos tenido o decimos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, o sea, desde que uno dice, te entrego mi vida, o sea, ahí está reflejado todo el ámbito de nuestra vida, espiritual, material. Así que dar un cierto porcentaje de nuestras ganancias al Señor no representaría, en mi opinión, un acto de obligatoriedad, sino más bien un acto de amor hacia el Señor y de compromiso hacia su obra, porque todo tiene que ver con un compromiso de la obra de Dios en esta tierra, ¿no? Amén, amén. Ahora, ¿así? Ya que estamos hablando del tema, ¿a dónde es que primera vez se menciona la palabra diezmo? Eso lo encontramos, pastor, si no me equivoco, en Génesis 14:20. Y para los especialistas en la palabra sabrán que en efecto ahí es donde por primera vez se menciona la palabra el 10%, ¿verdad? Donde se encuentra Abraham, viene de una guerra que ha sido ganada por Abraham. Y entonces se encuentra con este hombre que la palabra lo describe como sacerdote y rey de Salem, ¿verdad? Del orden de Melquisedec, dice la palabra. Y es ahí donde este hombre, a través de no sé si lo vamos a leer, pastor. Lo podemos leer. Eso está en Génesis 14:20, perdón. Dice, vamos a ir a la palabra rápido para... Aquí está. Ok, dice... Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí es en la primera vez donde se refiere la palabra directamente al tema de los diezmos. Y esto, para aquellos que dicen, no, pero es que en el antiguo pacto dice, los diezmos era una obligatoriedad al pueblo de Israel, pero realmente observamos que Abraham todavía no estaba de hecho no había nacido Israel como nación, no había nacido. Es una promesa que Dios le había dado a Abraham y así que Abraham dice que, aunque no lo dice la palabra, pero yo pienso que del corazón de bondad de Dios, recuerde, pastor, que Abraham venía de ganar una guerra. Y al encontrarse con este sacerdote le da pan y vino, dice, que pueden representar en nuestro caso la palabra de Dios y el Espíritu Santo, si lo queremos decir así. Sí. Entonces, y este Abraham lo que hizo al ver aquella manifestación de amor, podemos llamarle así, entregó parte de lo que había ganado que por cierto, no era de lo que él había obtenido de la batalla, porque dice que Abraham no tocó de esos, de eso, o sea que fue parte de su propia... De sus bienes. De sus bienes, así es. Y aparte de que fue 400 años antes que la ley fuera establecida. Así es. Muchos teólogos, las personas que más alegan de que el diezmo no es para ahorita, que no es para este tiempo, son personas que yo creo que no leen la palabra o quieren ignorar esto. Y cuando vemos directamente la palabra de Dios, podemos ver de que esta es la primera vez y es 400 años antes, pero también hay otra vez que también es antes de la ley, que estábamos hablando antes de que grabáramos, que es Jacob. Cuando Jacobo hace un pacto, antes de que él fuera llamado Israel, él hace un pacto con el Señor que lo guarde y que si lo guarda, él le promete dar
la décima parte de todo. Así es. Ahora, Él hace este pacto y esta promesa al Señor igual, antes que la ley lo estableciera como algo que tiene que hacerse. Nosotros estamos bajo la gracia. Así es. Nosotros damos ofrendas y diezmos, pero los damos, y la pregunta era si era obligatorio o era voluntario, y usted lo respondió muy bien. Es algo voluntario, porque estamos bajo la gracia. Por lo tanto, todos los que nos estén viendo a través de las redes sociales entiendan que no estamos haciendo este video para pedirles sus diezmos y sus ofrendas, sino más bien para educarnos y que sepamos que las finanzas, de acuerdo a lo que la palabra establece, es algo que se da por revelación y también por pacto y también por voluntad propia. No vamos a darle al Señor nuestros diezmos y ofrendas porque un pastor nos obliga. Aunque sabemos muchas iglesias que desafortunadamente así manejan sus diezmos y sus finanzas. Pero usted dijo algo muy interesante, que dijo el orden de Melquisedec. Y es aquí donde entramos en este tema. Hay dos órdenes. Está el orden levítico y está el orden de Melquisedec. Así y de es. acuerdo a la palabra, nosotros ahora no estamos bajo el orden levítico, porque más bien Cristo vino a cumplir la ley. En Él se cumple la ley y ahora nosotros estamos en el orden de Melquisedec. Ahora, hablemos un poco de ese versículo, de el orden de Melquisedec. Esto significa que nosotros ahora damos nuestros diezmos, no necesariamente por la orden de Leví, que era la orden de la ley, sino que ahora lo damos por gracia. Amén, así Leamos el versículo, si usted lo tiene, Hebreos 7, si no estoy equivocado. Vamos a ver, yo creo que es Hebreos 7, 26. 7:26. Dice... Hasta el 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, aquí está hablando literalmente la palabra acerca de Melquisedec, acerca de Jesús en el orden de Melquisedec. Sí, de hecho, pastor, en Hebreos 5:10 está más claro. Léalo. Donde dice, y le voy a leer desde el 9, desde el 8, y aunque era hijo, se refiere al Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Exacto. Entonces, ahí existe el pre-levítico, el levítico. Exacto. Y luego vino Jesús a cumplir, como decía usted, la ley, para volver otra vez al orden original que Dios, no voy a decir había establecido, pero que leemos que en la palabra está como establecido desde el principio, ¿verdad? Exacto. Que es el de la gracia, el de la gracia del Señor. Exacto. Y muchos dicen, bueno, pero en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo que dice hay que diezmar. Y algo que yo estudié el otro día, y esto es interesante porque Jesús sí menciona el diezmo una sola vez. Y yo sé que muchas personas dirán, sí, pero solo es un versículo, pero Él le dice a los fariseos y escribas hipócritas, vosotros diezmáis del comino, de la menta, pero han dejado fuera la misericordia y la justicia. Pero la última frase del versículo, que yo creo que si no estoy equivocado, aquí lo tengo. La última frase del versículo dice, vamos a ver, aquí está, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí, esta es la frase donde él afirma el diezmo. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, aquí estamos en el tiempo que Jesús está caminando en la tierra. No le está diciendo a sus discípulos, ahora ustedes van a dejar de diezmar porque yo he venido, sino más bien
diezmen, pero agreguen al diezmo el caminar en justicia, misericordia y fe. Porque de nada sirve, lo que puedo leer aquí, no es que de nada sirve, sino que solo estaban haciéndolo como un acto religioso. Así y al es. final de cuentas estamos bajo la gracia del Señor. Qué bien que diezmamos, pero no podemos dejar fuera la misericordia, como dice aquí, la justicia y la fe. Y este es un versículo muy importante, aparte que usted creo que ya tiene ahí listo, Hebreos 7, del 7 al 8. Hebreos 7, del 7 al 8. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y de acuerdo a lo que dice en hebreo la palabra y aquí, está hablando del presente. De un tiempo presente. De un así tiempo es. presente. Entonces, es aquí, en el momento, y esto fue escrito. Muchos dicen que el apóstol Pablo escribió la carta de los Hebreos, o dicen que tal vez fue el apóstol Pedro, porque no se conoce el autor definitivamente. Pero él es claro lo que dice, que es en este momento que sí se recibían los diezmos. Y yo he escuchado este argumento, sí, pero es que los diezmos es en granos, Sí. es en vacas, Ujú. pero entendamos que esa era la forma de pago de aquel entonces. Claro. Hoy en día, pues si alguien recibe su forma de pago en granos, pues también se puede hacer. Pero el punto no es si lo hago en granos, o si lo hago en moneda, o si lo hago en billetes, o si lo hago electrónicamente. La clave aquí es obedecer lo que la palabra del Señor dice. Porque cuando obedecemos lo que la palabra dice, entonces empieza a desatar también bendición. Porque diezmar no solamente es dar mecánicamente esa décima parte de nuestro dinero, sino que realmente es obedecer su palabra. Y es de una manera en que honramos al Señor. Claro. Tal vez esto no lo hablamos antes, pero ¿tendrá usted un testimonio de? Porque la palabra es clara en Malaquías, de lo que desata los diezmos y las ofrendas. Claro, claro, pues, o sea, de aquí podría tirarme de testimonios unas 2 horas No, pensando, solo una. pensando en todas las cosas que... Y a veces, pastor, mire, vea que hay algo bien interesante en el tema de la bendición de Dios, porque muchos creen que la bendición de Dios solo va a venir a través del dinero. Sí. Entonces eso significa que su corazón está amarrado al dinero. Exacto. Y realmente somos benditos en el Señor por muchas cosas. Amén. Que el Señor desata en nuestras vidas: paz, gozo, serenidad, Amén, amén. paciencia. Él desata también salud sobre nuestras vidas, ¿verdad? Cuidados protectores, como dice la palabra, los ángeles son tan encomendados para guardar a sus santos. Amén. O sea, y Dios no va a mandar este tipo de bendiciones solamente porque sí, sino que hay un trasfondo Amén. de parte que debe de partir de nosotros, de entregar nuestro corazón al Señor. Porque yo siempre tengo esa perspectiva de todas las cosas en cuanto al Señor, en que si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, definitivamente no nos va a costar poder entregar un diezmo Sí. de algo, si sabemos que todo pertenece a Él. Exacto. Las almas me pertenecen, el mundo, la tierra, su plenitud, todo es parte de Él. Entonces no va a ser difícil para alguien que ama al Señor, que realmente lo ha conocido, sea difícil entregar los diezmos. De hecho Pablo exhorta en 2 Corintios, dice, cuando los macedonios, ¿verdad? Sí. Que dice la palabra que estaban en un estado de pobreza y de aflicción bien fuerte, Sí. en su tiempo, pero aún así, pastor, dice que ellos fueron mucho más allá. Ellos querían dar y más bien le rogaron, dice a Pablo, que no los dejara fuera de ese privilegio. de ese privilegio de dar, solo porque tuvieran necesidad. Es decir, y aquí puedo llegar a una historia que me acuerdo ahorita, donde un pastor está predicando y le dice que los miembros, dice, debían de dar hasta que duela, pastor, hasta que duela. Entonces él levantó un miembro y yo solo de pensarlo me duele, dice, de pensar de dar. Es decir, hay personas que solo el pensar en dar ya les está doliendo. Sí, Entonces sí. no hay una parte de su corazón que no ha sido realmente No lo han rendido. rendido al Señor, ¿verdad? Y es que por eso la palabra dice que la raíz de todo el mal es el amor al dinero. Así Cuando el dinero no es mal.
Claro sino que no. porque con el dinero se pueden comprar comodidades, se puede pagar universidades, se puede hacer un montón de cosas. Pero, y mi pastor siempre decía esto, no está malo tener dinero, pero puedes guardarlo en el banco, en tu cama, en tu cartera, en el calcetín, donde sea que lo esconda, pero nunca dejes que el dinero entre a tu corazón. Claro. Porque en el momento que entra el corazón, es ahí donde nos duele dar. Nos duele dar porque pensamos, es que con esto podría hacer lo otro. Yo, en lo personal, yo mando mis diezmos para mi madre espiritual, bueno, a nuestra casa paternal en Santa Bárbara, y los mando electrónicamente. Y hemos tenido situaciones en las cuales, y esto lo digo como testimonio, o doy mi diezmo o pago la luz. Claro. Y ha sucedido eso, así como que... Y uno algo dice, que duele. Ajá, ahí literalmente duele. está doliendo, pero no porque amo el dinero, sino que porque es así como que... Hay un conflicto, pero al final de cuentas ahí el conflicto es mi mal manejo del dinero en ese momento anterior. Pero igual todos hemos pasado por ahí, que o pagamos el diezmo o compramos comida, ¿verdad? O doy mi diezmo o hago esto personal, algo para mí. Y es ahí donde uno decide obedecer. Y yo obedecí, y lo he hecho muchas veces, obedecí, y pues no solamente Dios me ha bendecido a través de hijos espirituales, pero también a través de la empresa que nos ha bendecido, nos ha regalado, y siempre sin fallar, cuando hemos decidido siempre poner al Señor primero, sea en sembrar, en ofrendar, en diezmar, en pactar, en dar primicia, Él siempre se encarga de todo. Es más, yo sigo viendo, hablando que mencioné primicia, sigo viendo hasta este mes de abril los frutos de la primicia que di en enero. Y ya estamos por abril, pero sigo viendo multiplicación de lo que dimos en enero. Y muchos nos critican o nos criticaron en las redes sociales por lo que hablamos de primicias, pero también es algo revelado, algo voluntario y algo que también está en la palabra de Dios. Pero muchos confunden lo que es diezmo y ofrenda, porque son dos diferentes cosas. Diezmo es la 10ª parte. Claro. Pero ya ofrenda es un sacrificio. Ya ofrenda ya va más allá, ya es más del 10%. No es que sea más del 10%, sino que el 10%, yo escuché a alguien decir, el 10% ya le pertenece a Dios. Ya nuestra ofrenda es un sacrificio, literalmente es dar tu vida. Y el diezmo es una deuda que tenemos con Dios, lo quiero leer directamente de aquí, pero la ofrenda forma parte de nuestra honra y sacrificio, porque reconocemos quién es Él para nosotros. Ahora, yo le voy a hacer la pregunta a usted, yo sé ¿qué es ofrenda? En inglés es offerings. Ajá. Que se traduce al español, se traduciría un poquito diferente, es ofrecer. Exacto. Es ofrecer. Entonces, es todo aquello que podemos dar bajo un acto voluntario, pues. Amén. Porque la ofrenda no viene acompañada, como dice usted, de un término legal establecido en la palabra. Ajá. Sino que es una acción que se realiza a través de ofrecer algo no necesariamente podríamos hablar que es un tema monetario, aunque estamos hablando de un tema monetario, porque usted puede ofrecer un sacrificio de tiempo. Amén. Puede ofrecer un sacrificio de servicio, de su voluntad al Señor, porque a veces el Señor, no sé si le ha pasado, el Señor dice, vete por aquí, y nosotros tal vez estamos queriendo ir por otro lado. Entonces, cuando nosotros ofrecemos nuestra voluntad al Señor, le dice, sí, Señor, te entrego mi voluntad, estamos ofreciéndole un sacrificio al Señor, y Él se agrada de aquellos sacrificios, amén, aunque no necesariamente sea un ofrecimiento de dinero, ¿verdad? Como muchos pensarán, no, es que cuando dicen ofrenda, no, es que la ofrenda es una entrega voluntaria, exacto, de parte de uno. Así que hay que, cuando lo vemos en el ámbito general, nos podemos dar cuenta que realmente, es más, se me viene ahorita a la mente, Pastor, ¿a qué vino Cristo? Sí. A la tierra. Dice que Él se ofreció
porque no fue que el Padre lo obligó, no fue que los ángeles le dijeron, ve Jesús tú, sino que le dijo, simplemente se ofreció voluntariamente. En Filipenses creo que está, ¿verdad? Aunque lo dice en otras palabras, pero es un ofrecimiento voluntario, es decir, se entregó como una ofrenda por sacrificio, en sacrificio por muchos. Así que si alguien piensa, no, es que la ofrenda es no, si usted la está dando obligatoriamente, realmente no está haciendo nada, pienso yo. Debe ser algo que nazca de su corazón. Sabiendo que ante todas las cosas, pastor, Dios nunca se va a quedar con nada nuestro. Eso estamos claros. Y eso yo lo puedo comprobar como testimonio personal, pastor. Yo pude haber dado cualquier cosa o cualquier cantidad y jamás Dios se quedó con algo que Él siempre retorna. Y no retorna al 1 por 1 como nosotros, sino que dice la palabra al 30, al 60 o al 100 por 1. Y otro versículo dice, pastor, también que el que siembra, dice, hablando de siembras, el que siembra escasamente, dice, lo escasamente. Ok. Búsquelo ahí, 2 Corintios 9, 5 al 7. 2 Corintios 9, 5 al 7. Dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Oiga bien, qué interesante, ¿va? Sí. Un ofrecimiento especial. Pero esto digo, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Amén. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Luego dice el 7, cada uno de como propuso, y aquí qué interesante, cada uno de como propuso, dice, en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Cuando dice ni por necesidad, después, voy a dar porque yo sé que Dios me va a devolver. Sí. ya automático, ya está pensando que le va a devolver lo que recibió. Dice, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Exacto. Amén. Y quiero tocar 3 puntos ahí. La ofrenda, lo que acabamos de leer, debe ser generosa y voluntaria. Así es. No puede ser obligada, no puede ser manipulada. Tanto lo que usted mencionó, tanto la ofrenda de su persona, la ofrenda de su servicio, la ofrenda, el ofrecer nuestro tiempo, no puede ser obligatorio, porque es como un plato de comida gourmet, pero obligado jamás va a saber bien. Exacto. Número 2, debe dar como propuso en su corazón. Y es aquí donde mucha gente se emproblema, porque dicen, y eso mi pastor contaba esta historia, y yo la he contado aquí también, que un hombre llegó a una iglesia, fue a la iglesia con su esposa, en una bolsa tenía $100 y en la otra bolsa tenía $1. Y en el momento de la ofrenda pasa el alfolí y él pues mete su mano en la bolsa, tira el billete, su $1 según él, y cuando termina la reunión se va sacando el dinero y ve que todavía tiene $1 y que metió por equivocación $100. Y le dice a la esposa, anda a decirle al pastor que te regrese los $100 que yo eché ahí, porque yo quería echar $1, no 100. Y le dice la mujer, no, es que Dios recibió $1, porque eso es lo que él lo que estaba en el corazón de él. Exacto. Y esto de lo que proponemos en el corazón me regresa a David. El rey David propuso en su corazón dar de su dinero, de sus riquezas, para construir el templo. Oh, sí. Entonces, qué tremendo. No solamente recogen todo el pueblo, dice la palabra, que no sé si está en Crónicas. Segunda de Crónicas es. Sí. Cuando ya está él por heredarle a Salomón. Y dice que todo mundo dio como propuso en su corazón, voluntariamente. Así es. Ahí lo tiene. Sí, es algo que había estado estudiando hace unos días atrás. Dice que tengo varias. Dice que le dijo a Salomón, el Señor le dice a Salomón, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Ahí la está. Voluntad con voluntad personal. Dice, luego dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto. Oiga bien, pastor, qué interesante esta palabra. David está hablando al pueblo. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, dice. Wow. Es un afecto especial. Yo, dice, guardo en mi tesoro particular, no era del reino, no era sino que el tesoro de él. Particular, dice,
oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario. O sea, había preparado lo que era por parte del reino, pero también tomó la parte que le correspondía a él personal. Y luego lo que usted mencionó hace un poquito, dice, creo que está en el 9, pastor, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Amén. Se alegró el pueblo, dice. Sí. A ver, cuando usted se entristece, cuando dan 100 lempiras, creo que, como dice que el testimonio, pastor, creo que Dios no recibe Sí. ese tipo de Sí, acciones, ¿no? No, porque él recibe lo que usted propone en su corazón. Así es ahí donde al final de cuentas la cantidad no tiene nada que, digamos que No gloria a tiene Dios, que ver. no tiene nada que ver, tiene que ver el corazón. Amén, Es así cierto, el que puede dar bastante, qué bien, y el que no, pero es que todos damos según nuestra medida. Así es. Pero es lo que proponemos en el corazón y ahí es donde Dios ve el corazón con el que damos. Y entramos al tercer punto. Se debe dar con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, ni tampoco de mala gana. Porque Así Dios es. ama al dador alegre. Entonces, Él ama a aquel que da. Yo digo siempre que hay que dar con alegría porque bien que nos gusta recibir con alegría. Claro. ¿A quién no le va a gustar? Sí. ¿A quién no le va a gustar recibir la multiplicación? Uno quiere recibir esa multiplicación de la que habla lo que leímos en Corintios, que dice, el que siembra generosamente, generosamente segará. Obviamente, cuando uno está segando generosamente, ¿quién no se va a sentir alegre? Claro. Pero es como el sembrador que sembró, pastor, cuidó esa siembra, la regó, la fertilizó, la cuidó de que se dañara y finalmente recibe los frutos. Esas personas se alegra. Yo tengo un palito de mango en mi casa y cuando ya empezó a dar me alegré mucho más. Sí. Entonces, y yo no soy un especialista agricultor, no. Imagínense con un palito, allá me imagino con todo un campo sembrado recibiendo el fruto de ellos. Sí. Así que la bendición de Dios viene de tal manera que una semillita que se sembró fue la que provocó todo aquello. Quiero tomar un segundo paso solo para leerle siempre con el tema de David en cuanto a las ofrendas. David le dice al Señor, porque ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo? Dice, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, que está hablando del dinero, ¿verdad? Entonces dice, pues todo es tuyo, le dice David. Qué tremendo. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Qué tremendo. O sea, era lo que le comentaba al principio, pastor. Si hemos entregado nuestra vida al Señor, que le decimos que todo es de Él, sí. ¿Qué dificultad habrá? Claro, para el que es un poco duro de corazón, no quería hacerlo, pero para que el que es un poco duro de corazón podrá encontrar mil excusas. Sí. Y hasta se puede ir a la Biblia y confrontar el asunto, pero cuando aquellos que hemos aprendido que todo es del Señor, realmente no nos cuesta. Exacto. No es difícil, porque decimos, Señor, si todo lo que tú me has dado, tú me lo entregaste, es en mi mano. Amén. Ahora de lo que tú me has dado en mi mano, de eso mismo te doy. O sea, no hay dificultad en eso. No, y también hay tremendos beneficios. Claro. Número 1, leamos Malaquías 3:10. Miramos que los diezmos y las ofrendas, este es el primer beneficio que quiero hablar, es que abre los cielos. Obvio, muchos dirán, pero es que ahí está hablando del orden levítico, porque eso es lo que yo he escuchado. Así es. Pero al final de cuentas es un principio eterno. Y cuando es un principio eterno, cuando es una promesa eterna, nos aplica a nosotros también. ¿Lo leo? Sí. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Exacto, entonces es una promesa. Amén. Al traer nuestros diezmos al alfolí, a la casa, Él promete abrir los cielos. No solamente promete abrir los cielos, si leemos bien, dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, Dios también ve el corazón. Claro. Y si nuestro corazón es un corazón egoísta, yo creo que el egoísmo retiene muchas veces la bendición de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición.
yo dudo de que Jacob no fue de bendición para mucha gente. Abraham diezmó y fue de bendición a miles. Nosotros seguimos siendo benditos por medio de él. Así es. Entonces, yo creo que diezmar hay que darlo voluntariamente, con el corazón correcto, con alegría, pero no con un corazón egoísta diciendo es que yo quiero acumular riquezas. Al final de cuentas todo esto se va a quedar, es de él. Así es. Y que nos abra los cielos, sí, pero yo siempre le he dicho al Señor, bendíceme para poder ser de bendición para otros. No simplemente para poder decir, sí, es que los cielos se me abrieron y viera qué tremendo es. No sé si tenía un comentario y lo miré preparándose. No, de gracia recibisteis, dice. De gracia hay que dar. De gracia hay que dar. O sea, el meollo principal, dice pastor que si usted lo observa, tanto el problema no está en las personas naturales, Ajá. o sea, las que no conocen al Señor. Los problemas más bien están en el mismo pueblo. Voy a hablar en los carnales, en Ajá. este caso, los que no han alcanzado una cierta madurez, sí, donde no compaginan este tipo voy a llamarle de temas, porque simple y sencillamente tal vez hay ciertas áreas, como decía usted hace un poquito atrás, hay ciertas áreas del corazón que no hemos entregado al Señor. Amén. Pero gracias a Dios que el Señor es fiel y es misericordioso y Él nos tiene mucha paciencia. Y en el proceso, pastor, porque créame, para mí muchas cosas del diezmo hace unos, no iba a decir cientos de años atrás, como que hace unos años atrás, pastor, hace muchos años atrás, era algo que a mí me confrontaba personalmente, ¿verdad? Sí, sí. Hasta que entonces Dios terminó enseñándome, revelando, voy a decir en este caso, la palabra de Él, y entonces empezamos a proceder de la manera como Dios quería. Amén. que no era que la cantidad realmente no es la parte importante, sino es el corazón, que nuestro corazón, porque es más, el Señor Jesús dijo que donde está nuestro corazón, ahí están el tesoro o las riquezas nuestras. Entonces, amén. Dios no quiere que tengamos nuestro corazón puesto en el dinero, exacto. Sino puesto en Él. Amén. Y Él se encargará de bendecirnos completamente, ¿no? Dice Malaquías 3:11, hablando del segundo beneficio. Dios reprende al devorador. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, cuando damos nuestros diezmos, literalmente lo que activa, y es aquí donde muchas veces entramos en una controversia, porque hay mucha gente que nos pide oración por las finanzas. Pero si oro por las finanzas de alguien, inmediatamente mi pregunta tiene que ser, pero usted está diezmando. Porque lo que reprende al devorador de las finanzas, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, es el obedecer en esa área. Es literalmente diezmar. Eso reprende al devorador y muchas personas tienen activado al devorador y reciben sus finanzas en un saco roto. Pero siempre también le aconsejo que comiencen, aunque sea en lo poco, a serle fiel al Señor con sus diezmos, porque eso es lo que reprende al devorador de sus finanzas. El tercer beneficio, y quiero que vamos a dar los dos de un solo, tercer y cuarto, Malaquías 3:12, para que usted lo lea. Perdón, sí, está bien. La cita aquí lo tengo. Malaquías 3:12. Sí. Dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto habla del favor de Dios que también desata sobre nuestras finanzas. No hay nada como ser tierra deseable. Claro. Y no digamos el que tiene empresa o el que tiene un buen trabajo, quiere ser el empleado deseable, ¿verdad? Que dice, a este lo vamos a promover, a este le vamos a dar un aumento. Y eso lo desata las finanzas. Entonces, como pregunta final sería, sí, básicamente, ¿dónde debemos de dar nuestros diezmos? Nuestras ofrendas y el restante, como las primicias y los pactos. Bueno, aquí yo le haría una pregunta a usted. Si usted come
Si usted va a comer, vamos a usar un restaurante, no porque no le queremos dar propaganda a la gente, pero digamos un restaurante X. Y a la par está el restaurante Y. Si usted come en el restaurante X, ¿a dónde va a pagar su cuenta? En el restaurante X. Sí, así es. No va a ir al restaurante Y a pagar lo que está comiendo en el restaurante X. Y esto yo lo aprendí de la siguiente manera. Yo, cuando era un cristiano nuevo, yo guardaba mis diezmos, ¿verdad? Los guardaba en una cajita y ahí los iba metiendo y metiendo, aunque no voy a decir cantidades, pero ahí lo iba metiendo y metiendo. Y en algún momento nos dimos cuenta de una vecina que tenía necesidad bien fuerte. Entonces agarramos todo el dinero de los diezmos y le compramos una provisión a la familia y le compramos útiles escolares a los niños, que ella tenía como 3, 4 niños. Y yo fui y le dije a mi pastor, mire pastor, esto es lo que yo hice. Esta era una iglesia antes en la que estamos ahorita en la visión. Yo le dije, mire, esto es lo que yo hice con los diezmos. Y me pegaron así no es mentira, me pegaron una regañada. Pero era porque ahí manejaban las cosas muy diferentes. Pero él me dice, lo que hizo está bien y está mal. Porque qué bien, tiene un buen corazón. Pero los diezmos se traen a la alfolía. Los diezmos se traen a la casa. Y en esta parte, pastor, podemos regresar creo que al inicio, donde hablábamos del orden de Melquisedec, cuando Melquisedec se encuentra con Abraham y Abraham con el sacerdote, dice que el sacerdote le ofreció pan y vino y lo bendijo, dice la palabra. Entonces, ahora estamos bajo la gracia por el Señor Jesús, y dice en Hebreos 5:10 que Él recibió el mismo tipo de sacerdocio del orden de Melquisedec. Amén. Entonces, cuando estamos en una congregación, en una iglesia, en un lugar, de ese lugar usted está recibiendo, como miembro de la iglesia, está recibiendo pan celestial. Sí. No sabemos si sea el mejor pan, pero está recibiendo pan del cielo. Exacto. Está recibiendo vino, porque de repente la presencia del Espíritu Santo se convertirá en ese vino especial, ese vino nuevo en su vida. Amén. Y recibirá bendición, porque de hecho hay bendición solo con el hecho de congregarse y estar en una iglesia. Así que dice la palabra que Abraham entonces entregó sus diezmos a aquel que le entregó aquello, que lo bendijo. Así que creo que hay una comparativa especial ahí en cuanto a las iglesias. Amén. Vamos a entregar nuestros diezmos en el lugar donde recibimos el pan y el vino, donde estamos comiendo cielo, y donde estamos siendo bendecidos. Así es. Y espero de que todos los que nos estén viendo a través de las redes sociales pueden comentar, pueden preguntar, pero sepan de que lo único que estamos queriendo hacer es educar, edificar al pueblo de Dios para que puedan entrar a la prosperidad que Dios los quiera llevar. Dios siempre nos ha bendecido y nos va a prosperar integralmente, porque la prosperidad del Señor, lo que usted mencionó, no es solamente dinero, es paz, es gozo, es salud. Así es. Buena, es más, estar bien de salud es prosperidad, porque uno si no gasta en medicina. Pero también no podemos negar de que prosperidad también incluye las finanzas. Y hoy aprendimos un poco acerca de los diezmos y las ofrendas para que usted pueda practicarlo en su casa espiritual. No le estamos pidiendo que nos mande a nosotros nada. Esto no es para eso. Esto es para bendecir al pueblo de Dios, bendecir a los hermanos que nos miran. Y les pedimos, si esto fue de bendición para usted, por favor denle like, suscríbase a nuestro canal y los vemos la otra semana en este podcast llamado Testimonio Vivo. Bendiciones a todos.